Hola gente de Puente Alto, soy Álvaro Vildósola, monitor del taller de bajo eléctrico de la Escuela de Rock y los invito a esta nueva clase online. Como pueden ver, tuve un pequeño accidente, por lo tanto no puedo tocar, así que la clase de hoy la vamos a enfocar en teoría. Lo que vamos a ver hoy día es uno de los aspectos más básicos para empezar a comprender las melodías o empezar a hacer análisis musicales más complejos. Nos va a servir para entender cómo formar acordes, cómo formar escalas, cómo analizar solos, bases rítmicas de bajo. Esto es trabajo con las notas. Y esto se llama intervalos y son de la materia más básica que existe en la música. En la clase pasada estuvimos hablando sobre las notas musicales. Vimos un poco sobre su origen, vimos cómo buscarla en el bajo eléctrico y empezamos a ver formas de empezar a trabajar con notas musicales viendo un par de ejercicios. Hoy día, como ya les dije, vamos a hablar sobre intervalos, que es como la materia básica para poder entender lo que son las tonalidades, para entender las escalas y para poder construir acordes en un futuro. Pero antes de explicarles esto, vamos a tener que revisar las notas musicales de nuevo, ¿ok? Esto es un teclado de un piano, ¿ok? Vamos a tener las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que como vamos a ver en clases posteriores son las notas de la escala de Do mayor. Pero a modo de estudio, nosotros lo que vamos a hacer ahora es estudiar estas notas, pero con lo que se llama clave americana. Y esto consiste en que a cada nota se le asigna una letra del abecedario, partiendo por el La, que sería la letra A, Si sería la B, Do sería la letra C, Re la letra D, Mi la letra E, Fa la letra F y Sol la letra G. Por lo tanto, si yo les digo, vamos a ver un acorde de Re o una nota Re, siempre nos vamos a estar refiriendo a estas notas musicales. ¿Qué es lo que podemos entender por intervalos musicales? La semana pasada dijimos que era la distancia que podía haber entre una nota y otra. ¿Se acuerdan que les explicaba que si yo tocaba cierto espacio en el bajo y luego tocaba otro, una de las dos notas iba a estar más grave o iba a estar más aguda, ¿cierto? Esto se debe a que hay una distancia interválica. Como ya les dije, un intervalo musical es una distancia entre dos notas de diferente altura. Esta distancia nosotros la vamos a medir en tonos y semitonos, como también les dije la semana pasada, ¿cierto? Y por ejemplo, tenemos que entre la nota de Do a la nota Re, vamos a tener cierto intervalo o una distancia en tonos o semitonos. Si nosotros dijimos la semana pasada que en el bajo cada espacio iba a indicar un semitono, esto mismo se va a aplicar en el piano, ¿ok? Cada tecla va a indicar un semitono. Por lo tanto, acá tendríamos, entre esta tecla y esta, tendríamos un semitono, entre esta y esta semitono, entre esta y esta semitono, semitono, y así sucesivamente hasta completar las 12 notas de la escala cromática que también la mencionamos en la clase pasada. ¿Qué pasa ahora? Si yo quiero ver la distancia entre un Do y un Re, tengo que pasar desde esta nota, que sería el Do, por esta tecla negra, sumarle un semitono y aterrizar en el Re. ¿Qué es lo que tengo ahí? Tengo que entre Do y Re hay dos semitonos o un tono. A esta distancia yo le voy a llamar segunda. Si nosotros lo contamos con los dedos de las manos,
tendríamos que, por ejemplo, entre do y re hay una segunda. Entre do y mi podría haber una tercera. Do y fa, cuarta. Do y sol, una quinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De do a la, una sexta. De do a si, una séptima. Y de do a do, una octava. ¿Ok? Pero estos serían como analizándolo por las notas de la escala. Sin embargo, hay muchos más intervalos y esto es lo que vamos a analizar ahora. Si tomamos en cuenta también, porque ahora recién vimos la distancia que había tomando como referencia la nota 2, pero también vamos a tener que entre cada una de las notas va a haber una relación interválica. Por ejemplo, de do a re dijimos que iba a haber dos semitonos o un tono. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de mi a fa? Vamos a tener que solamente hay una tecla de distancia y no hay ningún entremedio. Por lo tanto, solamente va a haber un semitono de distancia. Entre fa a sol va a haber un tono. Entre la a si va a haber un tono. Entre si y do, si nos damos cuenta, tampoco hay un semitono de distancia. ¿Ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, de fa a sol? O sea, de mi a sol. Vamos a tener que hay un semitono, dos semitonos, tres semitonos. O un tono y medio. Ahora todo esto lo estamos haciendo analizándolo entre las notas blancas del piano. Pero ¿qué pasa con las notas negras? Nosotros dijimos que iban a ser notas sostenidas o bemoles. Por ejemplo, esta nota negra podría ser do sostenido o un re bemol. Acá podríamos tener re sostenido o mi bemol. Recuerden que el sostenido aumenta medio tono y el bemol disminuye medio tono. Tenemos que entre mi y fa no hay sostenidos ni bemoles. Entre fa y sol podemos tener fa sostenido y sol bemol. Entre sol y la vamos a tener sol sostenido o la bemol. Y entre la y si podemos tener la sostenido o si bemol. Y nuevamente entre si y do, como también les expliqué en la clase pasada, no van a haber sostenidos entre medio. Lo que vamos a hacer ahora es ir calculando los intervalos que hay, tomando como referencia la nota do hasta llegar a el otro do. Vamos a ir analizando todos los intervalos posibles. Esto al principio puede ser un poco difícil de entender, o quizá un poco latero incluso, pero es nuestra base para poder entender la armonía. Y también para poder analizar melodías, sacar solos, sacar canciones de oído. Y es una herramienta muy práctica que necesitan dominar como base. Vamos entre do. Entre do y esta nota, por ahora lo vamos a tomar como que es un re bemol. No lo vamos a tomar como do sostenido todavía, luego les voy a explicar por qué. Entre do y re bemol tenemos que hay medio tono. A este medio tono, como ya dijimos, la separación de do a re es una segunda, ¿cierto? Por lo tanto, al intervalo de medio tono le vamos a llamar segunda menor. ¿Qué pasa entre do a re? Hay medio tono, otro medio tono, tendríamos la suma de un tono. Y a esta distancia se le conoce como segunda mayor. A la distancia que hay entre do a mi bemol, por ahora lo vamos a tomar como mi bemol y no re sostenido, vamos a tener que hay de do a re un tono, de do a mi bemol medio tono, tendríamos un tono y medio. O
3 semitonos, y a este intervalo se le conoce como tercera menor. La distancia que hay entre do y mi, vamos a tener que solamente hay medio tono de diferencia entre mi bemol y mi, por lo tanto la distancia será de 2 tonos o 4 semitonos, y esto se le conoce como tercera mayor. Ahora, esto no es característica solamente de las notas que hay entre do y otra nota, valga la redundancia, sino que puede ser, por ejemplo, esta misma tercera mayor, que son 2 tonos, la podemos encontrar entre fa y la. Fa a sol hay un tono, de sol a la 2 tonos. Solamente lo estamos haciendo como referencia por ahora, partiendo desde la nota do. Ahora, a la distancia o al intervalo de 2 tonos y medio, se le va a conocer como cuarta justa. ¿Por qué hay intervalos mayores o menores o justos? La verdad son solamente nomenclaturas. No hay que rebuscarlo tanto, aunque yo creo que tiene que ver con el uso de los acordes o la función de cada nota dentro de un acorde. Pero eso es materia que vamos a estar analizando en un futuro. Y esta distancia de 2 tonos y medio, o sea, la cuarta justa, es la que vamos a encontrar entre do, por ejemplo, y fa. Pero también la podemos encontrar entre re y sol o mi y la. Por ejemplo, 2 tonos y medio de distancia. De mi a fa tenemos medio tono, ya lleva un medio. De fa a sol tenemos un tono, 1 y medio, y de sol a la 2 tonos y medio. La distancia que va a haber entre do y fa sostenido, por ahora lo vamos a llamar fa sostenido, sería de 3 tonos. Y hasta a este intervalo se le va a denominar cuarta aumentada. ¿Por qué? Si yo estoy analizándolo con bemoles, ahora lo estoy viendo con sostenidos. Esto se lo voy a explicar en un ratito cuando veamos intervalos especiales. A la separación que va a haber entre las notas do y sol, vamos a tener un intervalo de 1, 2 tonos, 2 tonos y medio, 3 tonos y medio. O 7 semitonos. Y a este intervalo lo vamos a denominar quinta justa. Ahora, de do a la bemol, vamos a tener 4 tonos o 8 semitonos, y a esto lo vamos a denominar como sexta menor. Sexta menor, ya saben, do, re, mi, fa, sol, la. Entre el intervalo de do a la vamos a tener una distancia de 4 tonos y medio o 9 semitonos, y a esta distancia la vamos a denominar como sexta mayor. Entre las notas do y si bemol vamos a tener una distancia de 10 semitonos o 5 tonos. A esta distancia la vamos a conocer como séptima menor. Ahora, entre do y si vamos a tener una distancia de 5 tonos y medio o 11 semitonos, y a esta distancia la vamos a denominar séptima mayor. ¿Y qué pasa
con la distancia que hay entre Do a Do. Van a ser 12 semitonos o 6 tonos. Y esos 12 semitonos corresponden a las 12 notas que hay en la escala cromática. A este intervalo se le va a denominar octava y es la misma nota pero tocada en un registro más agudo o más grave, dependiendo cuál sea la referencia. Cuando nosotros nos referimos a una octava o a que una nota está en cierta octava más arriba o más abajo, va a tener que ver directamente con si su registro es más grave o más agudo. La clase pasada se los mencioné en el bajo, cuando nosotros tocábamos, por ejemplo, la cuarta cuerda al aire, que era la nota Mi, dijimos que esa iba a ser un Mi en una octava grave, y un Mi, una octava más aguda, sería la nota que va a haber en el segundo traste, en el segundo espacio de la segunda cuerda. Recién analizamos cómo se constituían los intervalos y cómo se medían. Pero ¿cuál sería la utilidad de esto o la utilidad práctica? Nos puede servir para análisis musical, pero la mejor forma de estudiar intervalos y realmente aprender a reconocerlos es asignándoles una sonoridad. Cada intervalo, yo ahora les hablé de distancias, pero lo importante es que cada intervalo va a tener una sonoridad particular. Lo ideal acá es que ustedes los canten en el instrumento que sea. Traten de irlos cantando, o cuando toquen en su instrumento, vayan contando los intervalos, vayan contando los espacios y traten de ir memorizando cómo suena. Porque lo que realmente constituye una melodía va a ser una agrupación de intervalos. Si una nota pasa por Do, Re y Mi, más que pase por las notas, lo que va a sonar realmente va a ser una distancia entre esas notas. Y esa distancia va a ser característica según el intervalo que haya en la obra. Teniendo en cuenta de que cada intervalo va a tener una sonoridad característica, la mejor forma de comenzar a reconocerlos es tratar de asociarlos a una sonoridad que nosotros ya conozcamos. Puede ser una canción o puede ser algún sonido que nosotros podamos familiarizar. Por ejemplo, yo ahora les voy a dar un par de tips o un par de canciones populares a las que ustedes podrían tomar como referencia. Entendamos también de que los intervalos se pueden tocar de manera ascendente, por ejemplo, de Do a Re, como también descendente, de Re a Do. Igual va a ser una distancia de un tono, solamente que una se va a tocar de una nota más grave a otra más aguda, y la descendente va a ser de la nota más aguda a la más grave. Entonces, para el intervalo de segunda menor, podemos usar la canción de Tiburón. Para el intervalo de segunda mayor, vamos a usar la canción del Cumpleaños Feliz o Las Manitas. Para el intervalo de tercera menor, podemos usar la canción de Spider-Man o Hey Jude de los Beatles. Para el intervalo de tercera mayor, podemos usar la canción de Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, o podemos usar el timbre. Para el intervalo de cuarta justa, podemos usar una sirena o la canción del himno nacional. Para el intervalo de cuarta aumentada, podemos usar la canción I y Z de la banda Rush.
Para el intervalo de quinta justa, podemos usar la canción de Star Wars. Para el intervalo de sexta menor, podemos usar la canción de la película Love Story. Para el intervalo de sexta mayor, podemos usar la canción My Way, interpretada por Frank Sinatra. Para la séptima menor, podemos usar el bolero Contigo Aprendí. Para el intervalo de séptima mayor, podemos usar la canción de Superman. Y para la octava, podemos usar la canción de Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Ya entendimos cómo se forman los intervalos, cómo se organizan y cómo suenan. Pero, como ya les expliqué, las teclas negras tenían una doble función. Podían ser una nota sostenida y al mismo tiempo ser una nota bemol. Esto va a depender en la tonalidad en la que estemos o en el acorde que estemos, pero eso ya es materia un poquito más avanzada. Por ahora, lo que vamos a entender es que según si esa nota es bemol o es sostenida, la función del intervalo va a cambiar un poco, pero solamente a modo de análisis, porque en la sonoridad no debería influir. Por ejemplo, si yo tomo la distancia que hay entre Do y la nota Mi bemol, tengo que hay 1, 2, 3 semitonos, ¿ok? O un tono y medio. Esto dijimos que tenía nombre de tercera menor. ¿Qué pasa ahora si yo tomo que esta nota, Mi bemol, es un re sostenido? Dijimos que Mi bemol y re sostenido iba a ser la misma nota. Pero ¿qué pasa en este caso? Si yo cuento Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, vamos a tener que también hay 3 semitonos. Sin embargo, entre Do y Re no hay una tercera. Si se fijan, Mi es la tercera nota de la escala desde un Do, ¿cierto? Re es la segunda. Por lo tanto, entre Do y Re sostenido no podría haber una tercera menor. Y esto se conoce como una segunda, porque de Do a Re es una segunda, solamente que tiene 3 semitonos, por lo tanto sería una segunda aumentada. Veamos otro ejemplo. Delante, cuando revisamos la distancia de quinta o la cuarta aumentada, por ejemplo, nosotros hablamos de la distancia que había entre Do y Fa sostenido. Entre Do y Fa sostenido dijimos que iba a haber un tritono, o como se conoce, una cuarta aumentada. Tritono tiene que ver porque tiene una distancia de 3 tonos. Y hay una historia particular de que antes el tritono era evitado porque se consideraba una nota asociada con el diablo. Pero eso es otra historia. Y esta distancia, ya dijimos, son 3 tonos. Pero ¿qué pasa ahora? Este Fa sostenido podríamos tomarlo como Sol bemol. ¿Qué pasaría con la distancia de Do a Sol bemol? Si nos damos cuenta, siguen siendo los mismos 3 tonos de distancia. Sin embargo, de Do a Fa sostenido podríamos hablar de una cuarta. Pero de Do a Sol estamos hablando de una quinta.
Por lo tanto, al ser una quinta y la quinta justa tenía 3 tonos y medio, esto estaríamos hablando de una quinta de 3 tonos, por lo tanto, se consideraría como una quinta disminuida. Serían los mismos 3 tonos, pero cambia el nombre. Veamos el último ejemplo. Si yo en una canción toco la misma nota 2 veces, por ejemplo, si toco el do 2 veces, voy a estar hablando de un unísono. Que sería la nota de do a do. Ahora, ¿qué pasa? Si yo toco de do a re bemol, tengo que hay una distancia de medio tono o segunda menor, porque de do a re hay una segunda y la segunda de medio tono es una segunda menor. Pero ¿qué pasa ahora si ese re bemol yo lo convierto en un do sostenido? La distancia va a seguir siendo medio tono, solo que entre do y do sostenido no podemos hablar de que hay una segunda. Seguiría siendo la misma nota. Por lo tanto, hablamos de un unísono aumentado. Como ya dijimos, si una nota es bemol o es sostenida, va a depender netamente del acorde en el que nosotros nos encontremos o en la tonalidad que estemos trabajando. Y estas notas que suenan igual, pero tienen distinta nomenclatura, se van a llamar enarmónicos. Y es una materia que por ahora puede parecer un poco complicada, pero en el momento en que empecemos a analizar acordes o empecemos a analizar escalas, se va a esclarecer mucho más. Ahora vamos a ver un par de ejercicios prácticos. Lo que vamos a hacer es tratar de ir calculando la cantidad de semitonos e irlos asociando a intervalos. Por ejemplo, el intervalo de do a mi. Do, re, mi. Tenemos una distancia de 1, 2, 3, 4 semitonos o 2 tonos. Ya esto se le llamaba tercera mayor. ¿Qué pasa? Entre mi y sol. Mi, fa, sol. Tenemos de mi a fa medio tono, fa a fa sostenido medio tono y de fa sostenido a sol medio tono. Por lo tanto tendríamos 3 semitonos o un tono y medio, y a este intervalo lo conocíamos como tercera menor. Entre fa y si tenemos fa a sol, tenemos un tono, de sol a la tenemos 2 tonos y de la a si tenemos 3 tonos o 6 semitonos. Ya esto ya dijimos que lo conocíamos como cuarta aumentada o tritono. ¿Qué pasa ahora con una nota usando las teclas negras? Este intervalo sería de re a fa sostenido. ¿Qué pasaría acá? De re a mi tenemos un tono, de mi a fa tenemos medio tono y de fa a fa sostenido tenemos medio tono más. La sumatoria sería de 2 tonos y 2 tonos es una tercera mayor. Ahora vamos a ver otros ejercicios, pero les voy a ir dando un poco de tiempo para que los puedan ir resolviendo ustedes. ¿Cuál sería la distancia entre re y fa? Si contamos entre re, vamos a mi, un tono, de mi a fa, medio tono, tendríamos un tono y medio. ¿Esto sería una tercera?
menor. ¿Qué pasa entre Fa y Si bemol? Contemos desde Fa. Fa a Sol tenemos un tono, de Sol a La, 2 tonos, La a Si bemol, 2 tonos y medio. Y 2 tonos y medio era un intervalo de cuarta justa. Está fácil. De La sostenido a Si, ¿qué intervalo hay? Si calculamos de La sostenido a Si, hay medio tono de distancia, esto sería una segunda menor. Y de Mi a Do, calculemos. De Mi a Do tendríamos que contar. De Mi a Fa tenemos medio tono. Fa a Sol, tono y medio. Sol a La, 2 tonos y medios. La a Si, 3 tonos y medios. Y Si a Do, 4 tonos. Recordemos que entre Si y Do no hay semitono. Y 4 tonos era un intervalo de sexta menor. Esta ha sido la sesión de hoy. Espero que les haya servido. Nos veremos nuevamente en la próxima clase.